Bienvenidos y bienvenidas a Conecta Podcast. Si es la primera vez que estás aquí, este es un espacio donde hablamos de educación emocional para entender lo que sentimos y aprender a relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Yo soy Alma, fundadora de Conecta Tu Emoción. ¿Te ha pasado que quieres hablar sobre algo que sucedió y la conversación termina en una pelea? Hoy justo quiero hablarte de cuando empiezas esa conversación con toda la intención de explicar lo que sientes o lo que sucedió y de repente la conversación sube de tono, alguien se pone a la defensiva o cuando te das cuenta ya están discutiendo. Y lo peor es que al final terminas pensando algo como, bueno, ya mejor ni digo nada. Hace poco una pareja me decía, Alma, hablamos, pero siempre terminamos peleando. Y esa frase se me quedó muy grabada, porque la realidad es que muchas personas sí hablan, pero hablar no siempre significa que estamos comunicando. ¿Recuerdas lo que nos explicaron en la escuela sobre la comunicación? Que existe un emisor, un mensaje y un receptor. Lo que no nos explicaron es que en ese esquema influyen muchísimo el tono, lo que se dijo y sobre todo el estado de ánimo o emoción que se presenta en las personas que se quieren comunicar. A veces hablamos desde el enojo o desde la frustración, cuando estamos tan cargados emocionalmente que cualquier palabra se convierte en un detonante. También hablamos sin tener la claridad de lo que sentimos o lo que necesitamos. En episodios anteriores de este podcast he hablado sobre nuestro sistema nervioso, que cuando estamos activados emocionalmente, nuestro cerebro entra en modo defensa y es muy difícil entender una idea y más cuando alguien más te lo quiere explicar. Como explica el psicólogo Daniel Goleman cuando habla de inteligencia emocional, en esos momentos el cerebro emocional puede reaccionar más rápido que la parte racional. Por eso muchas discusiones divagan del tema real y empiezan por cómo se dijo o cómo se interpretó algo. Aquí aparece una idea que me parece muy importante. El problema no es lo que dices, es cómo lo dices, cuándo lo dices y del otro lado lo que escucha, cómo lo escucha y cómo lo interpreta la otra persona. Muchas veces pensamos que comunicarnos bien es saber decir lo que sentimos, pero en realidad la comunicación tiene dos partes, hablar y escuchar. Y escuchar no significa solo quedarse en silencio mientras la otra persona habla. Escuchar de verdad implica comprender lo que la otra persona está tratando de decir. Entonces, ¿cómo podemos decir lo que sentimos sin que la conversación termine en una pelea? Aquí entra la idea de comunicación asertiva, que es la habilidad de expresar lo que pensamos, sentimos y necesitamos de una manera clara y respetuosa, sin atacar, pero sin quedarnos callados. Porque el otro extremo también pasa mucho, que personas prefieren no decir nada con tal de evitar un conflicto. Y eso te puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo las emociones y las situaciones se van acumulando. Y es mucho peor porque lo que no se dice tarde o temprano termina saliendo. Hay un psicólogo que trabajó mucho en este tema, Marshall B. Rosenberg, creador del modelo que se llama comunicación no violenta. Él analizó algo muy interesante. Muchas discusiones escalan porque hablamos desde la acusación con frases como tú siempre haces esto, nunca me escuchas, tú empezaste. Y cuando una conversación empieza así, es un ataque directo y la reacción natural de la otra persona es defenderse. Ya no hay diálogo, ahora son dos personas tratando de tener la razón y se convierte en una comunicación ofensiva y defensiva. Por ejemplo, algo muy cotidiano, una persona llega tarde. Si la conversación empieza, es que siempre llegas tarde, nunca te importa lo que te digo, ¿cuál será la reacción natural de la otra persona? Defenderse de cualquier manera, ¿no? Con enojo, con sarcasmo o invalidando a la persona. En la misma situación, ¿cómo se siente esta frase? Oye, me siento frustrada cuando llegamos tarde a un compromiso. ¿Notas la diferencia? En la primera frase se está atacando a la persona y en la segunda frase hablamos de lo que pasó y cómo se sintió. Así, podemos iniciar una conversación, un diálogo y no una pelea. Una forma sencilla que puede ayudar mucho en estos momentos es una fórmula muy simple para expresar lo que sentimos. Consiste en 3 partes. Primero, describir la situación. Para esto debemos tener nosotros la claridad de la situación, identificar qué fue lo que sucedió, qué nos molestó, pero evitando juicios y suposiciones de la otra parte. Después, expresar la emoción. Cuando sabes qué sentiste, es mucho más fácil expresarlo a la otra persona con honestidad y sin matices. Finalmente, decir qué necesitamos. Este punto está enfocado a qué nos gustaría que sucediera la próxima vez o qué necesitamos en ese momento. A veces, solo con decir lo sucedido se aligera la emoción. Un ejemplo. En la misma situación de conflicto por la hora de llegar a un compromiso, puedes decir, cuando los planes cambian a última hora, me siento frustrada.
me ayudaría muchísimo que pudiéramos avisarnos antes. No es una fórmula mágica y mucho menos es un mandato, es decir, no solo con decirlo la otra persona reaccionará como nosotros queremos. Es una herramienta para el diálogo que ayuda a cambiar el tono de una conversación. Ahora, al estar en una conversación, ¿te ha pasado que alguien te está hablando y tú ya estás pensando qué vas a decir después? Eso significa que no estamos escuchando. El concepto de escucha activa fue desarrollado dentro de la psicología humanista por Carl Rogers, quien estudiaba cómo crear relaciones basadas en empatía y comprensión. La escucha activa implica 3 elementos sencillos. La atención. Escuchar activamente empieza con algo tan simple como dejar el teléfono a un lado, es decir, mirar a la persona, no interrumpirla y evitar distracciones. El segundo es parafrasear. Esto significa repetir con tus palabras lo que escuchaste, algo así como: entonces lo que entiendo es que te sentiste frustrado cuando esto pasó, porque puede pasar que incluso cuando intentamos comunicarnos de forma clara, la otra persona interprete la situación de forma diferente o nosotros mismos entenderlo diferente. Cuando parafraseamos, demostramos que realmente estamos intentando comprender y esta parte mejora muchísimo la conversación y la relación, porque entonces escuchamos para entender, no para responder. El tercer punto es validar la emoción, una herramienta muy poderosa en las relaciones. Validar no significa necesariamente estar de acuerdo, significa reconocer que la emoción de la otra persona es real. Es la emoción, es lo que sintió la persona, y validar lo que sintió ayuda a regular la reacción, genera conexión entre ambas personas. Es muy importante que evitemos en esta parte emitir juicios o calificar como bien o mal. Simplemente toma la información que te están compartiendo con frases como: entiendo por qué te sentiste así, puedo ver que esto te afectó. Con esto se puede cambiar completamente el clima emocional de una conversación y ayuda para ir al siguiente paso. Investigadores de relaciones como John Gottman han encontrado que cuando una emoción es reconocida por nosotros y por alguien más, el sistema emocional empieza a calmarse, porque todos necesitamos sentirnos escuchados y comprendidos. También hay algo que me parece muy importante recordar. En las relaciones, una acción puede tener 2 cosas: intención y una repercusión. La intención pertenece a quien hace la acción, pero la emoción pertenece a quien la recibe. Y a veces podemos tener una buena intención, pero generar una emoción difícil en la otra persona. Reconocer esa emoción no significa aceptar que hicimos algo con mala intención. Significa reconocer la experiencia del otro, y cuando eso ocurre, aparece algo muy importante en las relaciones: la reparación. En este punto es cuando las 2 personas se preguntan: ¿qué podemos hacer diferente la próxima vez? Y eso es comunicación asertiva. No se trata de ganar una discusión, no se trata de demostrar quién tiene la razón. Se trata de encontrar una forma de entendernos mejor, porque al final, cuando las personas se sienten escuchadas, comprendidas y respetadas, las conversaciones cambian y las relaciones también. Una de mis intenciones con este podcast es que aprendas herramientas para conocerte y relacionarte mejor con las personas a tu alrededor. Quiero darte algunos tips para cuando tengas una conversación con alguien que inicia una conversación atacándote, obviamente porque no he escuchado este podcast, para que sepas qué puedas hacer al respecto. Primero, respirar para mantener la calma, identificar tus emociones y tener claro que sus emociones son de esa persona, no son tuyas. Empatía, reconocer su emoción y nombrarla, decirla en el momento. Escuchar atentamente sin interrumpirle y parafrasear para identificar la situación, lo que sintió y, si se puede, lo que crees que necesita. Si es incorrecto, entonces preguntarle directamente: ¿qué necesitas? Si su emoción está desbordada y sientes que también algo está cambiando en ti, entonces se vale pedir un tiempo fuera para poder hablar tranquilamente cuando los dos estén en calma. Me gustaría cerrar con esta idea. La comunicación asertiva no es una técnica para ganar discusiones, es una forma de cuidar nuestras relaciones sin dejar de cuidar lo que sentimos. La asertividad no se trata de ganar, se trata de conectar. Si este episodio te hizo reflexionar sobre alguna conversación reciente, quizá hoy tengas una nueva forma de abordarla. Gracias por acompañarme en otro episodio de Conecta Podcast. Yo soy Alma de Conecta tu Emoción. Nos escuchamos en el próximo episodio.